Si usted está afectado por el malestar a la chikungunya, tome Amerin. Amerin es el mejor acetaminofén del mercado y para complementar ese tratamiento llame al 809-682-9055. 809-682-9055 al doctor Aristi Rodríguez y él le va a decir qué debe tomar además de Amerin para resolver ese malestar de la chikungunya y sus secuelas. Vamos entonces a comenzar con un tema que se ha comenzado a debatir, que es el tema del salario. Bueno, vamos a comenzar hablando de qué determina el salario. El salario lo determina la intersección entre lo que es la oferta de mano de obra y la demanda laboral. ¿Y por qué digo la oferta y la demanda? Porque eso en realidad es un precio. Y es un precio que se determina por la interacción que existe entre la demanda que realizan las empresas por trabajadores y la oferta de horas de trabajo que colocan esas personas que son, digamos, lo que están dispuestos a trabajar en el mercado laboral. Como si fuera, digamos, el precio de un zapato, como si fuera el precio de cualquier servicio. Así mismo se determina el precio de la mano de obra. Y en este caso, el salario se determina con la interacción entre la demanda y la oferta. Ahora, ¿qué determina la demanda? La demanda está vinculada con la productividad de la mano de obra. La productividad es qué tan eficiente es una persona haciendo las cosas. Y la eficiencia está vinculada con la educación. Una persona más educada es más eficiente que una persona menos educada. Y cuando hablo de educada, no es solamente educada en el colegio o educada en la universidad, sino también educada desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, vamos a suponer que usted lo que quiera es dos buenos camarógrafos y aquí tenemos a dos excelentes camarógrafos que son los que recibieron un entrenamiento y pueden, por lo tanto, hacer un buen servicio. Y en consecuencia, dado ese servicio, reciben su salario. Entonces, ¿qué sucede? Aquellas personas que están más educadas, más entrenadas, con mayor experiencia, son los que por lo general ganan mayores niveles de ingreso. ¿Qué sucede en la República Dominicana? Que la República Dominicana está caracterizada por una gran población con muy bajo nivel educativo. La mayoría de la población lo que tiene es un nivel educativo menor que bachillerato. O sea, ni siquiera llega a bachillerato en la República Dominicana. La mayor parte de la población tiene un nivel de instrucción, de calificación, de escolaridad por debajo del bachillerato. Mucha gente tiene un octavo o tiene un primero de bachillerato, no más de ahí. Si uno ve, por ejemplo, lo que es la participación de la población a nivel escolar, uno ve que efectivamente los muchachos están en primaria y de repente que van a pasar a secundaria se desploma su participación, principalmente la de los hombres. Muchos tienen que salir a trabajar porque en el hogar no hay suficientes ingresos y entonces tienen que salir al mercado y salir al mercado implica trabajar desde las 8 de la mañana a las 5 o las 6 de la tarde y ya no hay cupo, por ejemplo, para ir a la escuela de noche o sencillamente ya no tienen el ánimo, ya no tienen la fuerza, ya no tienen la voluntad, ya no tienen la perseverancia, ya no tienen el apoyo y por lo tanto dejan la escuela. Entonces, ¿qué sucede cuando un muchacho deja la escuela? Cuando un muchacho deja la escuela se está condenando sencillamente a recibir como mucho el sueldo mínimo. Y digo como mucho porque si no existiera ese sueldo mínimo, fuera todavía menor porque uno lo ve. Uno lo ve en muchas transacciones que se realizan en términos laborales, donde se le paga por debajo del mínimo debido a que sencillamente sale del ámbito formal, que es donde está establecido el mínimo, y se va entonces al mercado informal, y en el mercado informal, pues muchas veces se hace una transacción donde no se le paga exactamente ese mínimo establecido por ley. De manera que estamos ante una situación donde debido a el bajo nivel educativo, tenemos muy bajos niveles de salarios en la República Dominicana. Y eso es un problema. Por ejemplo, mire, hablando hace unos minutos con un amigo, vemos que él gana alrededor de 10,000 pesos. Gana alrededor de 10,000 pesos, su esposa también trabaja y gana también alrededor de 10,000 pesos. Ya ahí hay 20,000 pesos. A eso hay que quitarle lo de la Tesorería de Seguridad Social, pero vamos a dejarlo ahí, que supuestamente son los 10,000 pesos. Pagan alrededor de 4,000 pesos de casa. Eso significa que de 20,000 pesos que tiene de ingreso el hogar, menos los 4,000 pesos de casa, y ya ustedes se imaginan las condiciones de esa vivienda, tiene que ser un barrio popular, tiene que ser una pequeña casa, una pequeña vivienda, donde se le va a alquilar y de los 20,000 menos de los 4,000 le va a quedar 16,000. De los 16,000 gasta alrededor de 12,000 en lo que es alimentación, tienen 2 hijos.
van a gastar alrededor de 16,000, bueno, de los 20 le quedan 16, de los 16 gastan 12, 12 nos quedan 4, 4 es lo que queda disponible para adquirir otro tipo de bienes. Entonces, ¿qué sucede? Oigan bien, esos otros bienes o servicios, ¿qué implica? Hay que vestirse, hay que mandar a los muchachos a la escuela. En la escuela, si es pública no paga, pero si es una escuela o un colegio privado, estos pequeñitos que hay en los barrios, tiene que pagar 1,000, 1,500 pesos. Y eso obviamente al final, cuando uno hace la sumatoria, dice, bueno, ¿y cómo es que están viviendo? La realidad es que están viviendo en muy malas condiciones, y están en una situación en la cual tienen que estar viviendo endeudándose continuamente. O esperando que le llegue alguna chiripa. Por ejemplo, vamos a suponer que además de trabajar por ese salario, en algún momento le sale una chiripa para pintar una vivienda o para hacer algún tipo de reparación en caso de que conozca algo más de simplemente lo que ha sido su experticio en el trabajo, sea por ejemplo que él haya aprendido no solo a pintar, sino que también haya aprendido a tapar gomas o haya aprendido a ser electricista y pueda trabajar un poquito con eso. Entonces hace alguna chiripa que le pueda dar 2 o 3 mil pesos más al mes, y con eso pues logra en algún momento pagar deuda, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? Cuando estábamos comentando, yo le decía, bueno, pero ¿y por qué no te dedicas entonces a la pintura? Porque tú recibiste un entrenamiento como pintor. Bueno, entonces me dice, sí, es que ese mercado se ha dañado. Yo le digo, ¿cómo que se ha dañado ese mercado? Se ha dañado por lo siguiente. Antes, cuando uno pintaba un edificio, nos pagaban, por ejemplo, 30,000 pesos. Y efectivamente eso era un ingreso bueno que nos permitía entonces trabajar en el mercado informal siendo pintores y recibir entonces esos 30,000 pesos. Pero ¿qué sucede? Que con la presencia haitiana, oigan bien esto, que con la presencia haitiana ya los 30,000 pesos ya no existen. Ahora lo que se está pagando son 10,000 pesos, porque el haitiano lo hace por 10,000 pesos. Por ejemplo, vamos a suponer que antes se pagaba 1,000 pesos si estaba pintando adentro, o pagaba 1,500 pesos o 2,000 pesos si era por fuera. ¿Y qué sucede? Que con la presencia haitiana ahora lo hacen por 300 o por 500 pesos, es decir, por la mitad. Ahí hay un claro demostración, un claro ejemplo de cómo reduce la presencia haitiana el precio de la mano de obra del dominicano. Esto nosotros lo demostramos en una investigación que realizamos y publicamos entre 2008 y 2010, publicamos varias versiones. El último de estos lo publicamos, bueno, la Universidad de Alcalá de Henares lo publicó, lo presenté a la Universidad de Londres en el año 2011, me parece que fue, o 2010, lo presenté a la Universidad de Londres, donde se ve el impacto de la entrada de esa mano de obra por actividad. Si hay una mayor presencia de mano de obra, por ejemplo en el sector agropecuario, se deprime el salario de la persona que trabaja en el sector agropecuario. Si hay una mayor presencia de la mano de obra haitiana en el sector construcción, por ejemplo, picando y haciendo una zanja, o agarrando y haciendo una zapata, o colocando blocks, o tirando empañete, o como ahora me dice este amigo, pintando el edificio, pues entonces eso deprime el salario. Entonces aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque no solamente el dominicano tiene un bajo nivel educativo, sino que además la presencia haitiana hace que se deprima el salario. Entonces ahí hay dos fuerzas. Por el lado de la demanda tenemos que hay una fuerza que deprime el salario y es la baja productividad. Como hay bajo nivel educativo, hay baja productividad. Entonces, por el lado de la demanda se deprime el salario. Pero por el lado de la oferta también hay una mayor abundancia de una mano de obra muy parecida a la del dominicano con menor escolaridad. Porque esa mano de obra haitiana que llega aquí es una mano de obra sin educación. Y esa mano de obra sin educación se junta con la mano de obra sin educación dominicana, como hay una mayor oferta. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, una gran cantidad de lechosas en el mercado? ¿Qué pasa cuando hay una gran cantidad de piñas en el mercado? ¿Qué pasa cuando hay una gran cantidad de zapatos en el mercado? Pues baja su precio. ¿Qué pasa cuando usted va, por ejemplo, a un concierto o a un juego de pelota y la ha acaparado el mercado negro y no hay una taquilla porque sube muchísimo el precio? Pues eso es lo mismo. Si hay abundancia de algo, baja el precio. Si hay escasez de algo, sube el precio. En este caso, ¿qué sucede? Que hay abundancia de la mano de obra, que es la caracterizada en mayor medida aquí en República Dominicana, que es la de menor escolaridad, debido a que hay una mayor entrada de haitianos. Y esa mayor entrada de haitianos ha deprimido el salario. Entonces, fíjense
que en República Dominicana tenemos dos grandes fuerzas que están explicando por qué el salario es bajito. Por el lado de la demanda, la baja escolaridad. Por el lado de la oferta, la presencia haitiana. Mientras haya esas dos fuerzas que estén explicando eso hacia abajo, esas presionando hacia abajo, entonces estaríamos haciendo que el salario cada vez sea menor. ¿Qué sucedería entonces si se decide, bueno, vamos a subir el salario? Porque ya se ha dicho, el salario es bajito, lo reconocemos. El salario es sumamente bajito, sumamente bajo acá en la República Dominicana. Ya lo ha dicho el presidente, lo han dicho muchísimas personas y perfecto, no hay ningún problema, lo reconocemos, el salario es bajo. Pero ¿qué pasaría si decimos, bueno, por ley vamos a subir el salario? Vamos a decir, por ley vamos a establecer un salario mínimo, en vez de 10,000 pesos, vamos a colocar un salario mínimo de 15,000 pesos, como hay otro amigo que está esperando que sea 15,000 pesos el salario mínimo. ¿Qué consecuencias tendría eso? Vamos a ver eso en el próximo segmento de Tecnopol.